provoca esta autora, ¿sí? Esta educadora, doctora en educación argentina, cordobesa, ¿sí? Una adorable persona que es Gloria Edelstein. Gloria Edelstein es doctora en educación. Ella, en verdad, su ámbito de desarrollo académico fundamentalmente ha sido en el marco de la Facultad de Humanidades de la Universidad de Córdoba. Gloria Edelstein siempre estuvo muy preocupada y ocupada por la formación docente. Podemos decir que en el campo de las ciencias de la educación y en el campo, por supuesto, de la didáctica, dentro de todas las posibles preocupaciones vinculadas con la didáctica, la de la formación docente y la de la práctica docente, la ha tenido a Gloria Edelstein como un referente intelectual muy importante, constantemente preocupada por generar procesos de transformación, constituir equipos que acompañen en los procesos de formación docente, dando especial atención y haciendo lecturas muy singulares y muy profundas de las prácticas docentes. Este libro del que ustedes han leído una parte, ¿sí? Que es desde donde nosotros les proponemos analizar la problemática o poder pensar, mejor dicho, la didáctica en clave multireferencial o desde una perspectiva multireferencial, tal como ella lo plantea, es un libro, que se denomina justamente Formar y Formarse en la Enseñanza, y es una producción que ella realiza en el marco del doctorado en educación, ¿no? Es la tesis justamente que ella elabora para doctorarse en educación. Bien, sin dudas que la lectura de este material puede resultar bastante compleja justamente por los destinatarios que tiene o por la profundidad con la que Gloria Edelstein hace los planteos. Nosotros vamos a recuperar de este punto, de este capítulo, ¿sí? De esta parte del capítulo, aquellas cuestiones que nos ayudan a pensar a nosotros la didáctica, su objeto, y por supuesto que nos resulten valiosos para la instancia de formación en la que estamos. Gloria Edelstein, cuando habla acerca de la perspectiva multireferencial, ¿no? En el valor de la interdisciplina, en el estudio de las prácticas de la enseñanza, plantea, ¿no? Encuadra sus debates, encuadra el planteo de esta categoría de multireferencialidad en una primera idea, ¿no? Ella en algún sentido nos dice, bueno, miren, si es nuestra intención profesionalizar el trabajo docente, ¿sí? Y si es nuestra intención estimular el desarrollo de prácticas reflexivas, siendo estas dos condiciones esenciales para iniciar procesos de transformación o de construcción de alternativas pedagógico-didácticas, es necesario poder pensar a la didáctica desde una perspectiva multireferencial. Ella sostiene que, al ser la didáctica el campo de conocimientos, así lo define ella, que estudia la didáctica, las formas de abordar ese campo de estudios no pueden estar ligadas a planteos simplificados, fragmentados, a formas de construcción de conocimientos, de maneras de hacer ciencia, producto del positivismo y en particular del campo de las ciencias físicas. Para sostener esta primera afirmación, lo que Gloria Edelstein hace es recuperar algunos aportes, ¿no? Recuperar aportes de diversos autores que ella sostiene, bueno, desde estas miradas sostengo
la opción o la decisión o la propuesta de pensar a la didáctica en perspectiva multireferencial. Y a uno de los referentes fundantes que nombra justamente como alguien que desde las investigaciones de la enseñanza genera una ruptura, genera un cambio trascendental en el análisis de las prácticas de enseñanza, nombra a Philip Jackson. Quizás ustedes a Philip Jackson ya lo han conocido, algo lo han leído, ya sea en los talleres de práctica 1 o quienes están recursando didáctica, ya sea un autor que les resulta familiar, porque justamente lo trabajamos cuando abordamos algunas categorías en el marco de la problemática curricular. Recuerdo brevemente que Philip Jackson se dedicó a investigar la vida en las aulas, ¿sí? A llevar adelante una investigación que se denomina participativa acerca de la vida en las aulas. Y para esto, llevó adelante procesos de observación en distintas instituciones y en distintas aulas y construyó, a partir de esto que él descubrió en las investigaciones, algunas categorías claves que fueron muy importantes en el campo de la didáctica y por supuesto también en el campo de la pedagogía. Gloria Edenstein dice que para poder pensar a la didáctica desde una perspectiva multireferencial es fundamental, en primer lugar, recuperar la perspectiva que Jackson desarrolla en sus investigaciones, a través de las cuales él busca comprender lo que acontece en el aula. Entonces él dice, ella que sostiene, cuando vamos a investigar el campo de la didáctica, es importante que recuperemos estos aportes de Philip Jackson, el modo en que llevó adelante las indagaciones Philip Jackson, y que recupera de él el concepto de etnografía. La etnografía es una forma de investigar en las ciencias sociales y por lo tanto también en las ciencias de la educación, que consiste en no pretender describir un fenómeno. Cuando uno describe un fenómeno, lo que hace es caracterizarlo en algún sentido externamente, sino que la intención que plantea una investigación de corte etnográfico es comprender el fenómeno que se estudia. La etnografía, en este sentido, se centra en el estudio de la acción humana, ¿sí? En el estudio de la acción humana y en los significados que los sujetos les otorgamos a las diferentes acciones que desarrollamos. En este sentido, las interpretaciones que las personas realizan de los fenómenos para el investigador etnográfico van a ser muy importantes. Y a partir de las recurrencias que se presenten, empiezan a analizarlos, a interpretar, a comprender estos fenómenos y por lo tanto producir teorías. O sea que, desde como un segundo punto a recuperar de este texto, repito, el primero es que justamente Gloria Edenstein dice, si nosotros queremos profesionalizar el trabajo docente y llevar adelante procesos de reflexividad o de reflexión crítica, necesitamos pensar a la didáctica desde una perspectiva multireferencial. Para hacer esto es importante que investiguemos en la didáctica siguiendo la línea que Jackson planteó en la década del 60. ¿Qué línea es? Es la línea de indagación o de investigación etnográfica, que busca comprender los fenómenos a partir del análisis, de la interpretación, de la comprensión, del significado que los sujetos les dan a las acciones o a lo que acontece. En este sentido, Gloria Edenstein confirma justamente que la didáctica, que pertenece al campo de las ciencias sociales, tiene un objeto de estudio que es complejo y que resulta interesante ser abordado por diferentes campos del saber.
En este sentido, ella alude a que para poder estudiar en didáctica es necesario, y aquí tenemos el tercer punto importante a destacar de este texto, es importante llevar adelante o sostener una mirada interdisciplinaria, ¿sí? Ella en la página 94 define claramente qué es esto de la interdisciplinariedad, ¿no? Y les pido que ustedes cuando vuelvan al texto esto lo recalquen. ¿Por qué? Porque ella dice, la mirada interdisciplinaria supone una flexibilización de las fronteras disciplinares. Supone abrir los límites de las ciencias. Y en este sentido, ¿sí?, siguiendo a Geertz, que es un autor que ella recupera, lo que sucede es que se accede a una nueva forma de comprensión del objeto de indagación, a una nueva forma de comprender y de desarrollar un pensamiento en cuanto a lo social, y el nuevo trazado de fronteras. Se comienzan, dice Gloria Edenstein, en este sentido, a desarrollar espacios de conocimiento que se encuentran en los bordes, en las fronteras de las disciplinas, y esto hace que una disciplina se confunda con otra. Esto provoca, dice Gloria Edenstein, que surjan nuevos problemas y nuevos objetos de conocimiento. Entonces, la mirada interdisciplinaria tiene este rasgo, que es romper con esa concepción cerrada y clausurada de las ciencias y, por el contrario, construir nuevas fronteras. En esta intención de construir nuevas fronteras, ¿qué sucede? Esas disciplinas se encuentran con otras, ¿sí? Y se definen allí nuevos objetos de conocimiento. Y esos límites entre los campos disciplinares comienzan a ser un tanto difusos, ¿sí? Por ejemplo, cuando nosotros pensamos en las ciencias sociales como un área que ustedes trabajan en la formación docente o que trabajan en la escuela primaria, cuando uno aborda una problemática de las ciencias sociales, por ejemplo en el nivel primario, ¿sí?, aborda un determinado eje de estudio, un determinado contenido, y difícilmente diferencie qué es hasta dónde llega el abordaje geográfico, histórico, económico, antropológico, ¿no? Esta mirada interdisciplinaria, dice Gloria Edenstein, también sostiene, ¿no?, una forma de pensar las ciencias sociales que se focaliza en una mirada o una perspectiva multireferencial. Entonces, llevamos 3 cuestiones a destacar. Otra cuestión importante enlazada con las anteriores es que justamente cuando ella recupera, ¿sí?, de este pedagogo francés que es Ardonio, ¿sí?, Jacques Ardonio, ¿no?, un pedagogo francés fallecido recientemente, y ella recupera de él esta categoría de multireferencialidad, sostiene también que tanto este pedagogo francés como ella encuentran en el paradigma de la complejidad un sostén y una justificación y una legitimidad al enfoque multireferencial, ¿no? ¿De qué se trata esto del paradigma de la complejidad? Bueno, yo preparé 2 o 3 diapositivas para que tengamos una referencia general, que ilustran esta mirada o esta concepción compleja del conocimiento. ¿Por qué? Porque justamente pensar la didáctica en términos multireferenciales convoca a concebir el campo disciplinar y, por lo tanto, su objeto de estudio desde otra lógica, desde otra forma de pensarlo, que es el pensamiento justamente complejo. Bueno, Con la cabeza bien puesta es uno de los libros fundamentales de Edgar Morin, que es un epistemólogo que desarrolló justamente esta concepción o esta mirada del paradigma de la complejidad. Pensar en términos de paradigma de la complejidad sostiene
tanto Gloria Edenstein como Ardonio, implica considerar una nueva forma de organización del conocimiento, ¿sí? Este es el punto clave. Entonces, aquí lo que se instala es un nuevo paradigma. ¿Por qué? Porque el desafío es romper con las barreras tradicionales fragmentadas a través de las cuales se pensaron los distintos campos disciplinares y además, por lo tanto, sus objetos de estudio. Entonces, aquí tenemos una primera aproximación, ¿no?, que nos invita a reconocer justamente que aquello que Gloria Edenstein nos está sugiriendo es que nuestro objeto de estudio en la didáctica, que es la enseñanza, tenemos que abordarlo en forma compleja. Edgar Morin sostenía que esa manera simplificada de conocer, ¿no?, que es propia de los planteos de las ciencias naturales, atravesadas fuertemente por el paradigma positivista, lo que provocan es que limitan las posibilidades de comprensión y de reflexión sobre ese objeto de estudio. Y entonces aparece una incapacidad intelectual, ¿no?, para poder estudiarlo y poder analizarlo en términos complejos y totalizadores. La transmisión de saberes cada vez más hiperespecializados, dice Edgar Morin, impide pensar los problemas o situaciones en su contexto. Y esta es la idea central que tanto Ardonio como Gloria Edenstein recuperan para pensar en términos de multireferencialidad. Uno de los rasgos, ¿sí?, de la perspectiva multireferencial es justamente reconocer que los hechos y los fenómenos educativos se abordan desde una lectura plural, desde sistemas de referencia distintos y desde decisiones que llevan a inscribir esos problemas o situaciones que se abordan en un contexto. En este sentido, Gloria Edenstein dice en el libro, más que una posición metodológica, se trata de una posición epistemológica, y claro que sí, porque el cambio está dado en la forma de concebir el conocimiento, ¿se entiende?, en la forma de mirar ese objeto de estudio. Entonces, ¿no?, preocupado por estas cuestiones, Edgar Morin decía que una enseñanza que sea verdaderamente educativa tiene la misión de transmitir no un saber puro, sino una cultura que permita comprender nuestra condición y ayudarnos a vivir, ¿no? Y en este sentido poder desarrollar una forma de pensamiento más abierta y más flexible. Entonces, hasta ahora tenemos que, para poder pensar esta didáctica en términos multireferenciales, que se convierte en una cuestión clave para poder pensar en términos críticos nuestras prácticas, tenemos que valorar la importancia que aporta o la mirada que aportan los estudios etnográficos, ¿sí?, inscribir o pensar tanto el campo de conocimientos como su objeto desde el paradigma de la complejidad, y entonces allí sí encontramos legitimidad para pensar en términos multireferenciales. Hace un momento yo decía, bueno, en este caso Gloria Edenstein en la página 95, ella cita, ¿sí?, al autor de quien recupera esta categoría, donde dice, bueno, que la perspectiva o el análisis multireferencial que ella sugiere para la didáctica, justamente lo que conduce es a abordar los hechos o los fenómenos educativos propios de la enseñanza desde lecturas plurales,
¿no? ¿Y esto qué va a decir Ardonio en este punto? Él va a decir, bueno, ¿por qué es importante analizarlos en términos plurales? Porque justamente son objetos de estudios que les preocupan a muchos campos del conocimiento, ¿sí? Son objetos de estudios que plantean problemáticas que resultan interesantes ser abordadas o preocupantes o resultan verdaderas cuestiones a indagar para la sociología, para la psicología social, para la historia y por supuesto para la didáctica, para la filosofía también. Entonces, lo que Gloria Edenstein sostiene en este sentido es que esta mirada plural desde diferentes puntos de referencia de este objeto que es la enseñanza resulta valiosa porque justamente es una práctica social que atraviesa al hombre y atraviesa las sociedades. En este sentido, recupero algunas reflexiones de Ardonio cuando dice, desde el punto del saber, son problemáticas que interesan a teóricos de diferentes campos. Y desde el punto de vista de la acción, se necesitan también intervenciones, se necesitan gestión en situaciones concretas, también provenientes de diferentes campos. Según Gloria Edenstein, esta mirada multireferencial rompe con planteos etnocentristas. Cuando ella usa esta categoría de etnocentrista, remite a un concepto desarrollado en el campo de la teoría de la cultura, ¿sí? El etnocentrismo es una posición, una teoría, bueno, no sé si vale denominarse teoría, ¿sí? O un discurso que considera que la única cultura válida es aquella a la que yo pertenezco. Entonces, quien solo valora su cultura y desvaloriza el resto de culturas, desarrolla una postura etnocentrista. Trayendo este concepto, Gloria Edenstein dice, la mirada multireferencial rompe con esos etnocentrismos científicos, ¿no? Reconociendo, por ejemplo, que para poder abordar un objeto de estudio, quizás yo deba recurrir, ¿sí? Si tengo una preocupación, por ejemplo, en torno a la enseñanza, la didáctica deba recurrir a conocimientos producidos por la filosofía, por la política educativa, por la sociología de la educación, por la psicología educativa, ¿se entiende? Y de esta manera, sostiene Gloria Edenstein, se construyen miradas sincréticas, ¿no? Las miradas sincréticas son estas miradas totalizadoras. Cuando decimos miradas totalizadoras no decimos miradas simplistas o miradas que, digamos, miren superficialmente, ¿no? Sino nos referimos a miradas integradoras. Bien, ahora, ¿qué se necesita para asumir esta perspectiva multireferencial para estudiar didáctica? Como primera cuestión, Gloria Edenstein va a decir, lo que se necesita es institucionalizar la reflexividad. Es decir, que la reflexividad sea un asunto, la reflexividad crítica, ¿sí? O la reflexión crítica, sea un asunto que verdaderamente está presente, ¿sí? Y que tengamos claro de qué hablamos cuando hablamos de desarrollar una reflexividad crítica. La autora sostiene en una conferencia que después nosotros vamos a analizar que la reflexividad crítica no es una contemplación sosegada de algo, sino es que yo de pronto miro hasta con una cierta posición de pseudoneutralidad un determinado acontecimiento, sino que la reflexividad crítica pone en juego la posibilidad de reinterpretar y de recrear las prácticas, ¿sí? La reflexividad crítica requiere de un profesor estudioso de su práctica
que entienda que ese es un muy buen lugar para construir una nueva legitimidad de su tarea. Entonces, ¿por qué, diríamos, es necesario institucionalizar la reflexividad? Porque claro, ¿no? Esta mirada multireferencial conduce a que nosotros tomemos como objeto de indagación nuestras propias prácticas. Y al tomar como objeto de indagación, por ejemplo, nuestras prácticas de enseñanza, aunque también pueden ser las de otros, ¿verdad? Pero al volvernos, ¿sí?, como en algún sentido objetos de indagación, esto requiere una actitud y una apertura de pensamiento realmente distinta a aquella lógica que se formó desde las ciencias clásicas o tradicionales. En definitiva, dice Gloria Edenstein, esto implica poner en juego la autonomía del pensar. Un maestro que lleva adelante procesos de reflexividad crítica y que pone en juego los distintos saberes que resultan necesarios para asumir esa actitud de reflexión o de reflexividad crítica, hace uso de la autonomía del pensar, ¿sí? Se convierte en un verdadero intelectual. Ahora, Gloria Edenstein dice, ojo que esto no solo depende de los sujetos, sino que también depende de los contextos histórico-políticos, ¿no? Y en este sentido es cuando ella recupera algunos aportes de Foucault, cuando él desde el campo de la filosofía, yo sé que ustedes han leído algo de Foucault de la mano de Inés Dussel cuando analizaban en pedagogía la invención del aula, ¿sí? Lo que Foucault dice es que a lo largo de nuestra escolaridad, bueno, pobre Foucault con esta simplificación, nosotros vamos incorporando formas y vínculos con el poder justamente a través de distintos dispositivos que las instituciones y puntualmente la escuela ponen en funcionamiento explícita o implícitamente y que nos constituyen como sujetos disciplinados en mente y cuerpo, ¿no? Y ese disciplinamiento llega a su máximo esplendor cuando justamente actuamos sintiéndonos controlados sin estar materialmente u objetivamente siendo controlados, ¿no? Justamente por este temor a ese uso que se hace del poder, ¿no? En este sentido, Gloria Edenstein dice, bueno, nos encontramos ante escenarios donde poder llevar adelante estos procesos de reflexividad crítica y de autonomía del pensar que son centrales para poner en juego una perspectiva multireferencial en la didáctica, bueno, nos encontramos que esto no solamente depende de una disposición de los sujetos, sino también de condiciones históricas que lo habilitan, ¿no? Podríamos decir, esto difícilmente se dé en gobiernos autoritarios, ¿no? Es más, en prácticas autoritarias, allí difícilmente haya un cuestionamiento sobre la educación y en particular sobre la enseñanza, ¿no? Porque lo que justamente caracteriza al autoritarismo es la ausencia de cuestionamiento.